Buenas, ¿cómo están? Es un gusto poder estar acá saludando esta iniciativa de la Dirección de Derechos Humanos del CODICEN de ANEP en marzo, el mes de las mujeres, y vinculado a todos los desafíos que tenemos en materia de igualdad, en materia de educación para la igualdad y en un conjunto de temas que son centrales en la agenda de la política educativa desde la perspectiva de derechos humanos, y los invito a escuchar las charlas que vienen en las próximas jornadas. Buenas tardes a todas las personas que pueden conectarse en la jornada de hoy y en el resto de las jornadas que les estamos proponiendo de trabajo desde la Dirección de Derechos Humanos de CODICEN. Queremos en este mes tan especial para todas las niñas, adolescentes, para las mujeres y para toda la comunidad en general, es un mes especial de celebración, de construcción, de celebrar todo lo que se ha hecho, todos nuestros derechos, todo lo que desde las políticas públicas, especialmente las políticas públicas educativas, se ha hecho, pero también reconocer todos los desafíos que tenemos por delante, y en ese sentido, en reconocer esos desafíos y todo lo que podemos seguir construyendo en materia de igualdad, es que queremos generar estos espacios, ¿no? De diálogo, de presentación por parte de especialistas, de investigadores, de docentes, de profesoras, de maestras. Queremos que justamente compartan con ustedes reflexiones, ideas, herramientas, que les presenten insumos que permita justamente continuar este proceso de reflexión y de crecimiento. Permítanme también, en nombre de la Dirección de Derechos Humanos de CODICEN, saludar especialmente a todas las mujeres que son parte de nuestra comunidad educativa, especialmente a nuestras maestras, profesoras, inspectoras, adscriptas, educadoras, referentes, en fin, todas personas que trabajan en la gestión de ANEP a nivel de la administración, el personal de servicio, etcétera. A todas ellas un caluroso abrazo de parte de nuestra dirección. Bueno, en estas jornadas que tenemos por delante, que comienza justamente estas jornadas, vamos a presentar aportes, desafíos, insumos, que en definitiva lo que permitan es mejorar las prácticas diarias desde un punto de vista pedagógico, de gestión, pero también que permitan, ¿no?, estas ideas que van a presentar especialistas, mejorar el convivir en los espacios adultos, en las distintas administraciones, direcciones y consejos de la ANEP. Así que bueno, muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente de CODICEN, de ANEP, que nos apoya muchísimo en todas estas estrategias de trabajo que tenemos desde la dirección. Agradecemos mucho a todas las personas que van a participar en ellas. Vamos a estar en un ciclo de 4 charlas. Y bueno, ahora entonces les voy a dejar con la primera de ellas, con un grupo de especialistas que elaboraron, si bien va a realizar la presentación Patricia Gainza. Esa presentación fue elaborada en equipo por compañeras que desarrollaron hace ya unos años un diagnóstico sobre toda la situación de género, en materia de igualdad de género de nuestra institución. Así que bueno, muchas gracias y esperamos que contribuya mucho este ciclo de charlas a continuar generando comunidad, reflexión, ideas para seguir avanzando en esta temática. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto, la verdad, compartir hoy con ustedes el diagnóstico de género de la ANEP, un trabajo realizado durante el 2019 y el 2020. Eh, este es el equipo de trabajo que participó en su momento en la elaboración de este diagnóstico. Bueno, para comenzar, algunas consideraciones que tenemos que hacer necesarias debido al tiempo transcurrido desde que este diagnóstico se realizó y debido también a la finalidad de la convocatoria que nos hace hoy la Dirección de Derechos Humanos de ANEP, para lo cual estamos profundamente agradecidas de que hayan retomado este trabajo que bueno, implicó tanto esfuerzo, tanta dedicación, pero que también tiene, creo yo, grandes hallazgos que nos pueden contribuir a mejorar la situación en todo el ámbito público y específicamente en ANEP referido a las cuestiones de género. Entonces, dentro de esas aclaraciones o consideraciones iniciales,
Cabe resaltar que los datos no están actualizados, como es obvio, si bien las investigadoras que les mostraba recién, Carolina Farías, Victoria Gambetta y yo hemos trabajado en todo este tiempo en cuestiones relacionadas, nunca tuvimos el tiempo ni el hacer para la actualización de estos datos. El estudio no está dirigido a docentes, sino a las autoridades para tomar decisiones sobre el accionar docente. Esto es algo que nos parece central de aclarar a través de datos, de testimonios. Sí está la voz de los propios docentes, pero no era una investigación dirigida a ellos. Entonces, en este sentido, lo que hicimos fue escoger algunas recomendaciones relacionadas con la temática docente. El proceso que ahora les voy a contar fue un proceso largo, hay consultas, por supuesto que consultas a los docentes a través de entrevistas, de grupos de discusiones de docentes a lo largo de todo el país, eso es otra característica que nos gustaría resaltar. Y bueno, lo que hicimos entonces para el trabajo de hoy es seleccionar, además de contarles un poco el proceso de qué fue, seleccionar 10 recomendaciones de las más de 150 que realizamos sobre formación docente, programas curriculares, labor docente y prácticas didácticas que nos parecieron las mejores para compartir hoy con ustedes. ¿Por qué hacer un diagnóstico de género, capaz? Es lo primero, ¿no? Y en ese sentido, capaz que retomar o explicarles o contarles algo que ustedes seguramente ya saben, y es que las instituciones no son neutrales. La estructura y el funcionamiento de todas las instituciones, también la de ANEP, esconden desventajas y ventajas para unos grupos y para otros. En la transversalización de género para todo el sistema educativo, que es un método de transformación institucional, busca entonces que las políticas públicas contribuyan a la generación de esta igualdad a través de efectos transformadores en las relaciones de género, y para eso necesariamente hay que tomar algunas iniciativas. En 2015, la ANEP aprobó la planificación, en su planificación y presupuesto quinquenal, en la incorporación entonces de la transversalización de género para todo el sistema educativo. Inicia con un primer paso, que es este diagnóstico de género, pero que implica otros pasos en este proceso de transversalización y que aquí están en este esquema rápidamente señalizados, que es un segundo paso necesario, el diseño de una estrategia de transversalidad de género en toda la ANEP, la implementación de la estrategia y, por supuesto, la evaluación para su rediseño como cuarto paso. Nosotras, desde el equipo de investigación, saludamos que la Dirección de Derechos Humanos y ANEP en su totalidad esté retomando el tema, que nos parece, por supuesto, que fundamental. Como les decía entonces, visibilizar las desigualdades de oportunidades entre hombres y mujeres en toda la institución, pero también en unos ámbitos, cómo se dan en los distintos ámbitos, es un ejercicio necesario. Es necesario identificar la práctica que genera la discriminación por sexo, por orientación sexual, por identidad de género, y cómo estas prácticas discriminatorias tienen efectos sobre la vida de las personas. Y bueno, ¿para qué sirve este primer paso? Es una herramienta que pretende diseñar soluciones. Este diagnóstico implica el saber cómo y dónde están los cuellos de botella en materia de género, pero en constante coordinación con la transformación, con la mejora, con la generación de igualdad de oportunidades en términos reales. Entonces, la información responde a qué debe cambiar, por qué, cuáles son los beneficios que se obtienen, qué problemas se puede generar de continuar en la situación en la que estamos, qué beneficios se pueden obtener de estos cambios. Esto es brevemente un esquema de el funcionariado de ANEP de acuerdo al género en 2019. Nosotros a lo largo de toda la investigación sí incorporamos la identidad de género como una de las variables y como pueden ver ahí los números eran mínimos, entonces no aparecen, no llegan a ser representativos, digamos, en estos esquemas.
La relación docentes, en la primera columna tenemos a los docentes, en la segunda a todo el funcionariado de gestión, en la tercera columna tenemos los dos juntos y como podrán ver, la proporción de varones y mujeres adentro del funcionariado de ANEP sigue siendo muy superior el de las mujeres. Hay una relación de una más incluso, pero de un varón, menos de un varón cada cinco personas. Y en el caso de los docentes, bueno, capaz que llegaría los varones a representar un cuarto de todo el funcionariado, pero bueno, tampoco llega al 25%. Esto que les muestro ahora son los docentes por subsistema, les recuerdo, como está aquí en el esquema, son datos del 2019, capaz que ha habido cambios en ese sentido. La institución sigue manteniéndose muy marcadamente la participación de mujeres en el espacio donde están, que hay un equilibrio mayor, es en el caso del Consejo de Educación Técnico Profesional, donde podemos ver que casi el 42% son varones y el 58% mujeres, y es en el que hay mayor equilibrio. El objetivo del diagnóstico era describir entonces las desigualdades entre varones y mujeres que afectan a todos los actores del sistema educativo, las áreas docente, técnico-docente y estudiantil, los tres órdenes. Bueno, y que también este diagnóstico fuera, como les decía al inicio, un insumo técnico para la construcción de un Plan Nacional de Género y Diversidad Sexual de ANEP. Rápidamente, los objetivos específicos eran revisar críticamente los conceptos de género y diversidad sexual utilizados en la ANEP. En este sentido, todo lo que se generó creemos que sigue siendo de gran vigencia. Valorar la presencia de la perspectiva de género y diversidad sexual en el nivel de planificación y diseño de la política pública de la ANEP. Tercer objetivo específico, explorar la existencia de inequidades de género y diversidad sexual al interior de la estructura institucional del sistema de la Administración Nacional de Educación Pública. Y cuarto, sistematizar opiniones de distintos actores educativos sobre la presencia y el desarrollo de la perspectiva de género y de diversidad sexual como componente de la política educativa. Esto que les muestro aquí fue el esquema final del informe, donde hay una caracterización de toda la estructura de la ANEP y hay tres grandes análisis, uno curricular por cada uno de los consejos vigentes en aquel momento, un análisis funcionarial y por último un análisis presupuestal sobre los gastos sobre la distribución de los gastos del ANEP. Por último, una visión sobre los actores, que en esto me gustaría decirles, en este marco de proceso que duró 2 años, que ya les dije que también intervinieron docentes de todo el país, que nos parece sumamente importante. Hubo visitas en el territorio y hubo dos grandes formas de recabar información también, más allá de las fuentes documentales, que fueron las entrevistas, los grupos focales. Hubo entrevistas y grupos focales in situ, pero también en 2020 fue el año de la pandemia, entonces algunos o varios también de los grupos focales se realizaron y de las entrevistas vía virtual, pero el equipo fue a Cerro Largo, a Colonia, a Rocha, a distintos departamentos donde se encargó de conversar y de tener también esta cercanía que siempre rinde más con los docentes. Por eso uno de los puntos importantes también de este diagnóstico es las voces de los actores, donde fueron entrevistados varias personas. Bueno, recomendaciones. Como les decía, hicimos una selección de 10 recomendaciones considerando cuando las seleccionamos, pensando en los docentes, pensando en qué podría beneficiarlos de manera directa o también para contarles cuáles son las recomendaciones que el equipo hizo en su momento al sistema, a todo el sistema. Como les decía, estas no es que sean directamente a los docentes, muchas veces también son para la administración pública poder tomar decisiones sobre los docentes. Entonces, en ese sentido, seleccionamos solo algunas, hay muchas más, que estaría re bueno si quieren consultar el informe para verlas.
que son sobre formación docente, programas curriculares, labor docente y prácticas didácticas. Sobre formación docente, escogimos las que hablan de desarrollar campañas que promuevan la inscripción de varones en las carreras docentes, que fomente la elección de áreas de formación no tradicionales para cada uno de los géneros. Esto nos parecía fundamental de tener presente y para, bueno, primero cuestionar la asociación cultural entre enseñanza y roles tradicionalmente asignados a las mujeres o a los varones. Esto claramente es un reflejo de toda la sociedad, no es que solamente la educación pública sufra de este mal, sino que es algo que se da en distintos ámbitos sociales y lo que queríamos aquí era cuestionarlo, ponerlo sobre la mesa y por tanto tomar iniciativas como realizar campañas que busquen ampliar las trayectorias posibles más allá de los estereotipos educativos y profesionales para varones y para mujeres, generar referentes más variados para estudiantes y futuros docentes, así ampliar la posibilidad de identificación profesional. Em, Aquí vemos, y ustedes lo tienen mucho más claro aún que nosotras, hay nichos disciplinares, tanto para varones como mujeres, en algunos espacios especialmente marcados, bueno, como educación inicial y primaria o como en educación secundaria. Por ejemplo, la educación física y la astronomía en secundaria son asignaturas con el más alto índice de grado de masculinización eh, y asignaturas como los idiomas tienen un nivel de feminización mucho más alto, también educación cívica, derecho y sociología, expresión corporal y danza, todas las que tengan que ver con el cuerpo, la expresión también. Em, de hecho, por ejemplo, las carreras docentes de danza, comunicación visual, e idiomas, capaz que eso deberían de buscar apuntar hacia otros públicos para ampliarlos, lo mismo que astronomía y las materias científicas en general que deberían de tratar de llegar más a las niñas y las adolescentes. Que eso, si bien en el momento que hicimos esto no era tan obvio, hoy en día sí hay eh, mucha más capacidad de seguir y realizar campañas en este sentido. La segunda recomendación es crear un posgrado de referentes en educación sexual para los docentes. Sobre el programa de educación sexual hay muchas reflexiones, de hecho hay un subtítulo de recomendaciones que van dirigidas expresamente al PES, que pueden consultarlo si tuviesen ganas. Eh, como la gran idea es que cuando la educación sexual pasa a contar con formación especializada y referentes institucionales, su implementación se vuelve más consistente, sostenida, legitimada. Acá hay igualmente como dos grandes líneas necesarias de desarrollar de manera paralela, que tiene que ver con un piso básico de conocimiento sobre el tema para todos los docentes, como pasa en cualquier otra materia, como pasa en biología, en matemáticas, en lengua. Y después, paralelamente a esto, también generar referentes con mayor profesionalización, especialización, etcétera, que puedan articular y ser para todo el espacio educativo una persona de referencia. Las dos cosas son importantes. Entonces, ofrecer una formación de posgrado permitiría amplificar el interés por la temática y alcanzar a otras personas más allá del círculo endogámico. Esto del círculo endogámico lo vamos a ver aquí y también con la última de las recomendaciones, ya que los docentes perciben que los cursos de derechos humanos, de género, de diversidad sexual, primero son escasos, pero por otro lado convocan siempre a las mismas personas. Eh, Estas personas que ya están sensibilizadas o que están interesados o que ya son referencia en el tema, pero pocas veces ampliamos los círculos y eso aparece como algo fundamental. Sobre programas curriculares, una de las recomendaciones es favorecer una comprensión más inclusiva de la historia. Aquí lo que proponemos es un lugar donde la historia no le pase a las personas, sino que sean las personas las protagonistas de esta historia
que sean las protagonistas de los movimientos que generan las transformaciones. Y en este sentido sería necesario eh, poner a las mujeres y el protagonismo que han tenido a lo largo de la historia en los distintos momentos, y también a otros grupos subrepresentados como afrodescendientes, personas con discapacidad. Seguramente esto no está en los textos, e implica otro tipo de investigación o problematización, pero es muy importante variar y ampliar los protagonistas de la historia, y que no siempre sean los mismos grupos hegemónicos los que la cuentan y la protagonizan. Estas recomendaciones, que también vienen de otros estudios que se han realizado en otros países y que tuvimos de referencia para esto, buscan alejarse de la visión tradicional centrada en los acontecimientos y hazañas, y poner a la persona en el centro, presentar la historia como una ciencia en construcción, donde hay muchas opiniones, visiones, testimonios, que a veces pueden ser o aparecer teóricamente como contradictorios, incorporar nuevos temas y sujetos históricos invisibilizados entonces por la narrativa tradicional. Eh, en los programas curriculares, por ejemplo, la participación activa de las mujeres solo aparece en sexto año, hablando de educación primaria, ¿no? Con la lucha por el derecho al sufragio femenino. Entonces lo importante sería poder ampliar ese sujeto, el papel de la mujer y de otros grupos no hegemónicos como sujetos activos de la historia. Incluir referentes positivos para las mujeres y otras minorías va en la misma línea, pero es muy importante dentro de los programas curriculares hacer visibles los aportes en conocimiento, en arte, en ciencias, en historia, y ampliar los modelos posibles de identificación positiva para niñas y adolescentes. En ese sentido, como ya les decía, sería fundamental incorporar a la historia los aportes en la ciencia universal, pero también a nivel nacional, en el arte a nivel universal y también a nivel nacional, e incorporar esas otras miradas, y esos otros profesionales también, ¿no? Compositoras, escritoras, pintoras. Acá nos tomamos el trabajo de reunir algunas como para mostrar cuáles podrían ser de estas mujeres que incorporen a esta visión de un mundo mucho más amplio que lo masculino hegemónico, y también con otras variables. Por ejemplo, Virginia Brindis de Sala, siendo reconocida hoy como la poeta afrodescendiente, la primera poeta afrodescendiente, ¿no? Entonces, esta es una pequeña muestra de todas las mujeres, de algunas de las mujeres que podríamos nombrar en esta nueva forma de compartir y de organizar las currículas. La quinta recomendación es la incorporación de la educación sexual en la currícula con la misma relevancia que otras materias. La educación en sexualidad y género, de acuerdo a la Ley General de Educación, en el artículo 40, habla, nombra la educación sexual con la misma relevancia con que nombra muchas otras materias y principios fundamentales. Entonces, aquí se hace indispensable reconocer que todos los aspectos vinculados al cuerpo, a los vínculos, a los derechos y a las relaciones de género, también a las cuestiones de salud sexual y reproductiva, son fundamentales para el desarrollo de las personas, y que es indispensable que la propia institución no tenga dudas en esta práctica y en este desarrollo del conocimiento. Algunos de los testimonios hablan de que hay una percepción de la educación sexual como un tabú, y que muchas veces eso tiene que ser negociado con las familias. Bueno, y ahí hay algunos testimonios. Unos hablan de que hay proyectos institucionales que no lo incorporan, o que las inspecciones incluso no lo toman en cuenta, o que muchas veces se caen estas iniciativas debido al peso más importante de enseñar matemáticas, ciencias naturales o lengua.
También hablan a veces de estos son, como aquí dice, testimonios de docentes que obtuvimos a lo largo del diagnóstico, que ellos afirman recibir cierta resistencia de los que están arriba y otras veces el rechazo de los padres. A algunos padres les cuesta el tema, tenés padres que te apoyan y son súper abiertos, pero también otros que llaman para decirte prefiero que no abordes ciertos temas con mi hijo. Esos son los mayores obstáculos que tenemos, decía la docente. En este sentido, capaz que aquí hay otro testimonio, no hay que pedir permiso de una docente que lo que hace, de una directora de CEIP que lo que hace es analizar el problema, ¿no? Dice, creo que no hay que pedir permiso para enseñar lo que tenemos que enseñar, lo que es ley, pero sí es cierto que trabajamos con las familias y que si perdemos esa empatía, ese respeto mutuo, no logramos nada. Capaz que aquí, si bien es un tema complejo y entendemos la delicadeza de siempre tratar de incorporar a las familias a la educación, y eso indudablemente es así, también la de garantizar y educar en cuáles son los principales conocimientos indispensables para tener una vida plena basada en derechos. Y en ese sentido, es verdad que capaz que el link con la familia es un tema más complicado, donde se tienen que abordar con más delicadeza, pero también en el mismo análisis es importante decir que en el caso de los docentes no deberíamos de tener ese tipo de escollo en la medida que todos tienen formación, que todos son los encargados por ley de educar en estos temas. Entonces ahí sí debería haber una visión institucional mucho más coherente, segura, asimilada, para poder desde ahí trabajar con las familias y los niños. Una recomendación sobre la labor docente, bueno, es incluir la tenencia de niños y niñas, incluir la idea o el hecho de que docentes tengan niños y niñas de 0 a 12 años como un criterio prioritario en la asignación de horas y centros educativos. Aquí introducimos el cuidado y el derecho al cuidado que tanto está trabajando Uruguay a nivel nacional como un criterio legítimo para la organización del trabajo. ¿Sí? Esto es sumamente importante, ayuda a cuestionar la idea de que las trayectorias laborales no están afectadas por las responsabilidades familiares, cuando sabemos que sí. Y además, es un paso importante para identificar la relevancia de las responsabilidades de cuidados y asumirlas como una cuestión colectiva y no solamente individual de las mujeres que tienen hijos y se tienen que encargar de ello, o en el mejor de los casos de las familias que tienen hijos y se tienen que encargar de ellos. Entonces, es un importante paso hacia la construcción de una sociedad más equitativa. Las propias docentes y docentes hablan de que los cuidados no son contemplados eh, para ellas en la misma manera que por suerte están siendo incorporados o contemplados para los docentes. No existen espacios de cuidados que puedan acompañar a las docentes cuando tienen, por ejemplo, 40 horas de trabajo. Y bueno, esto es parte del trabajo de la institucionalidad pública en general, pero también preguntarnos qué medidas sí puede tomar la institucionalidad de ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, para coadyuvar a que esto no tenga diferenciaciones tan marcadas. Y por eso la propuesta, por ejemplo, de que sea un criterio para la asignación de horas y centros educativos. Por otro lado, también está la recomendación de garantizar que toda mujer lactante tenga un espacio adecuado para amamantar o realizar extracción y conservación de leche materna durante su horario de trabajo. Esto ya también está legitimado y reconocido en la ley 19.530, donde afirma que, de acuerdo a determinadas dimensiones, las instituciones en general, públicas y privadas, tienen que tener un espacio para
que las mujeres lactantes puedan dar de amamantar o extraerse leche y conservarla, etcétera. Em, Esto, lo mismo, garantizando y caminando hacia ahí, lo que empezamos a hacer es dejando de lado esa idea de que la maternidad y los cuidados es solamente una cuestión de las mujeres, o en el mejor de los casos de las familias, y llevarlas entonces a una resolución más institucional donde esto debe ser cuidado, garantizado, etcétera. No tenemos datos actualizados en el momento de la realización del diagnóstico. La escasez de las salas de lactancia era la constante. Aquí tenemos una pequeña sistematización. Por ejemplo, Codicen no tenía salas de lactancia, aunque había una prevista en aquel momento en las oficinas de administración. CFE solo tenía las oficinas administrativas, secundaria tenía solamente en 3 centros educativos, CEIP solo en el edificio central y el Consejo de Educación Técnico Profesional no tenía salas de lactancia hasta ese momento. Entonces, fundamental, sería muy interesante poder tener estas cifras actualizadas al día de hoy. Bueno, 6 años después, cómo creció, cómo se institucionalizó y qué grado de cumplimiento de la ley estamos teniendo en términos reales. Octavo, realizar las encuestas a docentes sobre trabajo no remunerado, cuidados, violencia de género, acoso laboral, sexual, etcétera. Recuerden que, como les decía, todas estas recomendaciones son para el sistema, donde los docentes a veces pueden tomarlas también y llevarlas adelante, por ejemplo, las de la currícula, y otras como esta, que son para el sistema sobre las personas que practican la docencia. Entonces, en este caso, es dimensionar, sería información necesaria para dimensionar la carga de los cuidados de los docentes, ver cuáles son los subgrupos de docentes en situación más apremiante o crítica. eh, También ampliar la visión de los cuidados cuando no es solamente referida a hijos e hijas, sino también a personas en situación de dependencia, ya sean personas adultas mayores, personas con discapacidad, etcétera. Entonces, la sistematización de la información muy relevante para poder realizar políticas públicas basadas en evidencia. La novena recomendación seleccionada es generar espacios para compartir las prácticas didácticas innovadoras, el intercambio entre los docentes se introducen nuevos elementos pedagógicos y también se constituye en un espacio de escucha, crecimiento, creatividad de todos los equipos docentes. Dentro de los testimonios, algunos dicen compartir propuestas, prácticas, talleres sería deseable. Hay casos muy aislados de docentes que se animan a contar lo que hacen. Hacemos esfuerzos por trabajar la cuestión, pero quedan invisibles. Esto es realmente muy importante, estos espacios donde se pueda compartir y bueno, y también es un espacio de visibilización, de reconocimiento del trabajo, de la creatividad, del compromiso, dentro de las distintas propuestas que surgen de los docentes del CFE, hay de las más disímiles, por eso pusimos esos ejemplos. Por ejemplo, generar políticas de extensión e investigación sobre género y diversidad sexual, utilizar más las publicaciones no propias de ANEP, que son publicaciones de altísima calidad, a veces poco utilizadas y divulgadas, pero que no solamente tienen muy alta calidad, sino que también traen voces distintas de distintos actores que enriquecería mucho la revisión de cada tema. Por último, entonces, en esta lógica de las recomendaciones escogidas, establecer criterios generales y acuerdos para que el abordaje en el aula de la temática de género no quede librado al criterio de cada docente. Esto se toca mucho con la recomendación sobre el PES, sobre el programa de educación sexual. Hay que generar un conocimiento básico mínimo compartido para todo el equipo docente, que redunde en la transversalización de género en contenidos. En los distintos contenidos, y esto va a garantizar entonces una transversalización consistente, sostenida, legitimada,
pero el piso común de conocimiento de cada uno de los docentes es tan importante como la especialización de algunos. Volvemos a ese ejemplo del círculo endogámico, donde los docentes dicen que en general siempre se siguen formando las mismas personas que ya están sensibilizadas en el tema o que ya les interesa. Es una trampa al solitario, dicen, porque la gente que no sabe o no le interesa de antemano no le llega la información, o no hay ningún estímulo para que quiera saber sobre esto, entonces eso convierte al sistema los que saben y los que no sobre el tema. Somos siempre los mismos, dice otra docente. Cuando llega X información a la institución, nos dicen esto es para vos porque sos la persona que está interesada en el tema, cuando en realidad debería de siempre moverse en un sentido mucho más amplio y tocar a todos los docentes involucrados. Bueno, ahora sí, para ir terminando, más allá de estas recomendaciones puntuales que ojalá sean de utilidad, pero sobre todo lo que pretende es comenzar a dialogar a partir de este diagnóstico sobre el tema, capaz que algunas tres consideraciones generales muy acotadas. Primero, la necesidad de que los docentes sean también sujetos de derecho de todo el sistema. Cada orden debe de serlo como protagonista del espacio educativo, eh, igual que el resto de los órdenes del sistema educativo, donde las políticas y los protocolos deben centrarse en las personas y su función dentro de la estructura, sin jerarquía en ese sentido, en lo que respecta a los derechos humanos, es que consideramos que el docente también debe de ser incorporado, revisado y puesto en esa función con la centralidad que tienen las personas desde el respeto de sus derechos humanos. También la inclusión en la cultura organizacional de los diversos actores. Se destaca que la transversalización de género no debe limitarse a las políticas educativas, lo que se enseña o se aprende en el aula, sino que debe transformar la cultura institucional en todas sus dimensiones. Tanto docentes como personal de gestión deben ser parte de esta transformación, deben actuar en los cambios, deben ser parte protagonista de los cambios en las creencias, en los valores, en los hábitos, en el entorno laboral, y para eso tienen que ser parte de todo el sistema y de todos los procesos de transformación, formación, sensibilización. Y por último, la formación y la herramienta práctica para el aula y el relacionamiento. Resaltamos la importancia de fortalecer las propuestas formativas en materia de derechos humanos, género y diversidad sexual. Además, cabe mencionar como un balance clave para la labor docente el rediseño de materiales de textos y programas, así como la creación y divulgación de protocolos para actuar en situaciones de violencia o acoso. Ahora hay un nuevo protocolo aprobado en diciembre de 2025. Bueno, capaz que fundamental los espacios de divulgación de estos contenidos para así también lograr hablar en otros temas, sobre otros temas muy relacionados a partir de algo tan instrumental como es eso. Bueno, muchas gracias por la atención, por el tiempo, por la invitación de la Dirección de Derechos Humanos de ANEP para compartir con ustedes esta charla y estos hallazgos que realizamos en su momento. También a mis compañeras de equipo por haber sido las grandes investigadoras haber hecho los grandes aportes para que este diagnóstico sea posible. Y estamos a las órdenes para cualquier consulta y seguimos trabajando juntos. Muchas gracias.